Amigos, amigas, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Qué privilegio estar de nuevo con ustedes en una meditación más de la palabra del Señor. A todos nuestros amigos televidentes están en nuestras oraciones. Sabemos los condicionantes en los que estamos viviendo en este tiempo y queremos agradecer al Dios del cielo por cada hogar que está protegido hasta hoy, por cada familia que ha tenido el sustento de cada día. Definitivamente vivimos tiempos y vienen tiempos en los que literalmente hemos de vivir por fe. Así que debemos ver el lado bueno de cada día, la bendición del Señor con nosotros hasta hoy. Vamos a orar y vamos a ir a un tema sumamente importante. Padre que esté en el cielo, que su presencia es en todo lugar, nos sentimos felices de podernos llamar hijos suyos. Estamos agradecidos por todas sus misericordias con nosotros y pedimos en esta hora la plenitud de la dirección del Espíritu Santo al estudiar su palabra. Señor, que el entendimiento se abra y que el mensaje sea un alimento que sustente la vida, que edifique la experiencia espiritual en nuestro peregrinaje hacia el cielo. Gracias por escucharnos. Perdone todas nuestras ofensas. Que su bendición abunde y sobreabunde en cada hogar que con amor recibe su palabra en esta hora. En el nombre bendito de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén. Bien, mis amigos, bien, mis hermanos, y ahora quiero agradecer la totalidad de su atención. Me parece justo en este momento que estudiemos este tema para continuar con el desarrollo del mensaje que venimos estudiando. Y es una pregunta bien interesante. Entender el tema de esta tarde es clave para entender cualquier otro mensaje que estudiemos de la palabra de Dios. Es un tema sencillo, no es un tema complicado, pero a veces tarda toda la vida venir a entenderlo. ¿Cómo es que es sencillo? ¿Cómo es que no es complicado? ¿Y cómo es que nos puede tardar el peregrinaje de toda la experiencia cristiana en venir a entender este tema? Ya verán ustedes por qué estoy hablando en estos términos. El tema es una pregunta. ¿Cuál? ¿Cómo somos salvos? El adventista del séptimo día que no logre entender esto puede tener mucha teoría de las doctrinas distintivas de nuestra iglesia y sin embargo no estar haciendo encajar la salvación en su vida. Y cualquiera sea la denominación a la que usted pertenece, es importantísimo entender cómo somos salvos. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta con ustedes que hay un conflicto, hay una brecha, hay un asunto en el que se forman dos grupos. Mucha razón tiene el uno y mucha razón tiene el otro. Pero la Biblia no se contradice. Y el asunto es este. ¿Cómo hacemos enchufar? ¿Cómo hacemos encajar el hecho de que la Santa Biblia declara que la salvación del ser humano es solamente por la gracia de Dios? ¿Cómo? La salvación del ser humano es única y exclusivamente por la gracia de Dios.
Del otro lado, tenemos que ese Dios que me salva solo por gracia, me manda a cumplir con obediencia reglas de la vida cristiana. Y entonces, tenemos por un lado los liberales, los que dicen, mire, hoy es por gracia y solo por gracia, y entonces no tengo nada que hacer. Por el otro lado está el otro grupo que dice, mire, no, si no obedece se va al infierno. Es necesario obedecer para salir bien parado en el tribunal de Dios en el día final. ¿Cómo hacer encajar? Porque mire, el que defiende la sola gracia y la libertad en Cristo Jesús tiene unos 200 versículos de la Biblia a donde atrincherarse en ellos. Sí los tiene. El que defiende que hay que obedecer y que hay que guardar tiene unos 500 a 550 versículos a donde atrincherarse en ellos. Pero lo uno y lo otro deben encontrarse, necesitan entenderse. Y aquí, mis hermanos, muy bien explicado puedo dar el tema del estado de los muertos. Si no conecta con la salvación por la gracia de Dios, solo le di teoría. Muy bien explicado puedo darle el mensaje del verdadero día de reposo. Si no enchufa en la cruz, en la salvación por la gracia de Dios, le di una buena teoría, pero no se logró el propósito del mensaje completo de la palabra de Dios. Noten que es posible que en el mensaje de hoy le cause dolor a algunos. Y algunos de los nuestros, y algunos de nuestros hermanos, que amamos al Señor, pero que tenemos posiciones que no se ven juntas. Pero tanto lo uno como lo otro deben venir y encontrarse y perfeccionarse en esto que es la salvación. ¿Cómo es que somos salvos? Voy a mencionarle unos de tantas citas que hay para esto. Porque si logramos entender esto, todo lo demás va a ser fácil de entender, de obedecer, de llevarlo sin ningún problema. Pero necesitamos entender este tema. Esto es clave. Voy a usar de tantas citas que hay del un lado y del otro lado. Miren, los templos no están divididos con pasillo por en medio por el hecho de los desfiles, de las bodas o qué sé yo, ¿no? Es porque, para que no se maten los que piensan de un modo y los que piensan de otro modo. ¿Sí me explico? Están del un lado una cantidad de textos, solo la gracia, y están del otro lado una gran cantidad de textos que exigen, mandan la obediencia. Y entonces voy a tomar de esa enorme cantidad 3 textos del uno, 3 textos del otro, y vamos a trabajar con ello esta tarde, con la ayuda del Señor, bajo la iluminación de la persona del Espíritu Santo, que logremos entender cómo se encuentran los mandamientos de Dios, la gracia de Dios para la salvación del ser humano. Mire, primeros 3 textos que vamos a mirar, claritos, sin dificultad. Romanos capítulo 3. Para los que anotan, este tema es clave. Romanos capítulo 3. Quien no entiende cómo somos salvos, puede entender todas las demás doctrinas para estar dando tumbos en la iglesia. Romanos 3, versículo 20. Dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado, palabra de Dios. Un texto clarito. Entra bien en su cerebro y en mi cerebro, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo en el 3er capítulo de su carta a los romanos que uno solo no se va a meter en el cielo por las obras de la ley. Uno solo. O sea, no me empuja ni medio centímetro hacia arriba la guarda del sábado y de ninguno de los mandamientos. No me hace medio punto a favor de la salvación. Y aquí ya deben estar chorreando sangre unos cuantos hermanos míos adventistas del séptimo día, que tenemos años de estar en la iglesia. Entender esto es un peregrinaje. Quien se lo está dando le ha tomado años ir conectando. Este tema de esta noche no es el tema que se hace con un ayuno, con oración y después de un exégesis tengo un tema. Este se va escribiendo con la experiencia cristiana. Dice entonces ahora el versículo 24. Versículo 24 de Romanos capítulo 3. Siendo justificados, se está añadiendo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, esa cosa que toditos andamos buscando, llámese como se llame la iglesia, todo mundo lo andamos buscando. Arreglar con Dios, estar bien con Dios, salir bien parados en el tribunal en el último día. ¿Ser qué cosa? Declarados justos, no tener culpa. Esa declaración, dice el verso 24, siendo justificados sin costo alguno, gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Jesús. Acuñó un punto más. Al principio dijo, por las obras de la ley ninguno será justificado, porque la ley es para el conocimiento del pecado. Ahora dice, la justificación es ¿por qué? Por gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Jesús. El versículo 28 va a unir esos dos versículos. Y voy a la tercer texto de este lado, de este primer grupo de textos. El versículo 28 va a juntar aquellos dos para hacer un resumen. Y dice el verso 28. Concluimos pues. Una conclusión es un resumen. Es poner en cortito todo lo que ya se dijo atrás. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Vaya. Obras de la ley, dice, hágalas, quítelas, que no lo justifican. ¿Cómo funciona esto? 3 textos hemos visto. Por las obras de la ley nadie será justificado, porque la ley es para conocer el pecado. Justificación es gratuitamente en Cristo Jesús. Y concluimos pues que las obras de la ley para justificarse no sirven para nada. Para nada. Guardo el sábado, devuelvo el diezmo, voy a la iglesia, no bebo, no fumo, no bailo, no robo, no adultero, no me sirve para salvarme. No me aporta una cosita para subir para el cielo. Ya lo decía la declaración del Antiguo Testamento. Aunque amontones jabón, aunque te laves con lejía, tu condición, tu pecado está sellado delante de ti.
La misma carta a los Romanos dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo le hacemos entonces? Miremos, hay alguien, que tenga más autoridad que el apóstol Pablo. ¿Hay alguien de mayor autoridad que el apóstol Pablo en la Biblia? Sí, sí lo hay. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Jesús tiene más autoridad que el apóstol. Y le aviso, no se van a pelear. Pero ¿qué dijo Jesús? Miremos ahora los 3 textos desde el otro punto de vista. Y vamos a ver qué dice el que tiene más autoridad que Jesús. No se me asuste ninguno de los dos grupos. Que yo quisiera tener en vez de 1 hora 90 minutos para hablar ahora. Mateo capítulo 16, versículo 27. Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice, pues el Hijo del Hombre, y si usted tiene una Biblia en la que todas las palabras de Jesús, la letra está en rojo, pues esto lo dijo Jesús. Esta es una declaración del Hijo de Dios. Y dice el Señor Jesús, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Palabra de Dios. Vaya. ¿Cómo juntamos estas dos cosas? Es Jesús el que está hablando y dice, señores, el día cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, las obras cuentan. ¿Qué? El que me acaban de decir que me salva de pura gracia, que haga las obras a un lado porque no me abonan en nada. Ahora viene Jesús y dice, hey, el día que de pago se va a pagar según sean sus obras. Y eso está claro, el que las hizo bien va para vida eterna. Y el que las hizo mal va para condenación eterna. ¿Cómo funciona? Aquí no dijo nada de la gracia. Y está hablando Jesús. Y no nos dijo que nos va a aportar un poquito de gracia. Dijo, las obras que tengan, así se les va a pagar. Primera cita. No se corra, no se asuste, que hoy lo vamos a disfrutar más que todos los días. Porque esto es lo delicioso de la palabra de Dios. Mire ahora. Acabamos de leer esto, capítulo 19 ahora, del mismo Evangelio de Mateo. Capítulo 19, versículos 16 y 17. Mateo 19, versículo 16 y 17. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Otra vez la conversación es con Jesús. Maestro bueno. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Versículo 17. Lo que el joven rico, este es el relato del joven rico, que así lo conocemos. Este está preguntando, dígame, ¿cuál es el boleto para irme al cielo? Dígame los requisitos para salvarme. Dígame qué es lo que tengo que hacer para no perderme. Esa es la pregunta. Y dice el verso 17 en la respuesta del Señor Jesús. Y él le dijo, pregunta, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Más, y aquí viene la respuesta a la pregunta que él hizo. Más, si quieres entrar en la vida, ¿cuál vida? En la vida eterna. Porque la pregunta fue, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Más, le dice Jesús, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¡Pum! A secas.
Otra vez, aquí apareció la guarda de los mandamientos y no le ofrece gracia para nada. ¿Qué problema estamos enfrentando aquí? ¿Cuál es el conflicto de estas dos líneas de textos en la Santa Biblia? Por las obras nadie se va a justificar, por las obras de la ley. La justificación es gratuitamente. ¿Y qué dijo luego? Es por la gracia, la justificación, sin la obra de la ley. Ahora dice, ¿quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Y es Jesús el que está hablando, que tiene mayor autoridad que Pablo. ¿Están chocando esas declaraciones? ¿Están peleadas estas dos líneas? ¿Hay algún punto donde las podemos hacer que funcionen? Vamos a Santiago 2, versículo 24. Santiago 2. Jesús dijo, las obras cuentan y con esas les pago. Los mandamientos cuentan si quiere entrar en la vida. Y Santiago capítulo 2, versículo ¿qué? Santiago 2. Versículo 24. Vosotros, dice, veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Vaya. Aquí tenemos uno que chocó con los dos. Pablo se fue 3 veces y tiene abundancia de esos textos en los que dice, señores, me quitan de aquí las obras de la ley, que es solamente por la gracia que se justifica. Jesús dice, las obras cuentan, yo pago de esa manera. Guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida. Y Santiago dice en ese verso 24 del capítulo 2, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Da la impresión que tenemos a un lado a Pablo, liberal, diciendo que la cosa está fácil, y vemos a Santiago y a Jesús poniéndola aparentemente difícil, reclamando las obras. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué esa aparente disyuntiva en las declaraciones de la palabra del Señor? ¿Por qué? Miren, hay que entender, y ahí es donde yo les decía en los temas anteriores, hay que entender la Santa Biblia, conocer la Santa Biblia y conocer la historia. En todo el proceso del libro de los Hechos y en el proceso de las cartas, de las epístolas de los apóstoles, la iglesia primitiva tiene un tema en discusión: ¿cómo somos salvos? La iglesia primitiva tiene un tema en discusión: la justificación por la fe, la salvación por la gracia. Ustedes ven, por ejemplo, en Gálatas y en otras cartas de los apóstoles que hay un conflicto. Claro, después vamos a hablar del judaísmo y del gnosticismo. Ahora estamos hablando de el asunto que los apóstoles batallan con la gracia y la obediencia. Y Pablo es levantado apóstol para ir y enfrentar fuerte el asunto de la gracia, de la justificación por la fe. Santiago es uno de los pilares. Pedro, Juan y Santiago son de la gente que conduce, de la gente que dirige, diríamos de alguna manera, la oficina de la iglesia en Jerusalén. Para los que entienden la iglesia como una institución con presidente, Santiago era como el presidente de la iglesia. Ninguno de ellos fue papa, eso sáqueselo de la cabeza. Pero en el alegato, por ejemplo, en Gálatas,
En la discusión que está, ustedes ven que se menciona mucho la circuncisión, y la circuncisión ya no va, y la señal en el cuerpo ya no, porque la circuncisión está en el corazón. El tema legalmente no es la circuncisión, sino el lugar de las obras en el plan de salvación. Ese es el asunto. El lugar de las obras en la salvación. ¿Cómo junto entonces aquella línea de textos que dice solo por gracia, es por la gracia, las obras no cuentan, la fe justifica, y el otro que en palabras del Señor Jesús dice, nos vemos el día de pago y las obras cuentan? Guarda los mandamientos si quieres entrar en la vida. Allá llegando al Apocalipsis, Santiago pone la cuña y dice, enséñame tu fe por tus obras. O enséñame, dice, te voy a enseñar mi fe por mis obras. Porque la fe sin obras es muerta. Ese juego de palabras está en Santiago. ¿Cómo funciona? Miren, toma años venir a entender algunas cosas. Uno tiene, les mencionaba ayer creo, que filosofar, porque filosofar es el asunto de hacer preguntas para buscar respuestas, hacer preguntas para buscar respuestas. Y finalmente del bloque de preguntas para encontrar respuestas, conseguir reducir a una pregunta para encontrar una respuesta. No sé si solo a mí, posiblemente a muchos, porque a los fariseos les pasó, a muchos predicadores les habrá pasado, que para dar las campañas pusimos una pizarra y le preguntamos a la gente, ¿para usted qué es pecado? Y hicimos una lista de cosas que son pecado. Y lo predique aquí, o lo predique en la India, o lo predique en cualquier lugar del planeta, usted se va a dar cuenta que las respuestas de las personas tienen un común denominador. Aquí y en la otra orilla del mundo, el pecado son las mismas cosas malas. Y todos son situaciones de actos del ser humano que van en contra de la voluntad expresa de Dios. Así que finalmente teníamos la pizarra llena con una lista larga de pecados. Y entonces eso nos lleva a una pregunta. Reducir todo aquello a una pregunta es complejo. Pero llegó el día que se encontró la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué consistió el pecado de Lucifer? Cuando era Lucifer, ahora es Satanás. Que es rebelde, que es enemigo, que es engañador. Todos los asuntos, títulos malos que le pueda agregar, pasaron a ser cuando dejó de ser Lucifer. Pero ¿en qué consistió el pecado de Lucifer? Cuando uno logra entender eso, el panorama se abre. Y el panorama se alinea para ir reconciliando las dos líneas de texto. Miremos entonces con ustedes la cita demasiado conocida ya. La cita que sabemos que cuenta la rebelión de Lucifer. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. Isaías 14, versículo 12. Mire lo que ocurre aquí. Libro del profeta Isaías, capítulo 14. Aquí lo tenemos. Versículo 12. Hablando de este ángel y su caída, dice la declaración de esta manera: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo del alba? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón: subiré a lo alto del cielo. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte
del testimonio me sentaré a los lados del norte. Verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿En qué consistió el pecado de Lucifer? Cómo me encantaría que estuviéramos en una buena cantidad de personas en una reunión pública. Entonces llevaríamos el asunto con preguntas y respuestas y participaciones. Y allí se ve claramente cuán dividido está el un sector del otro sector. Y cuánto cuenta una y la otra opinión para cada quien. Pero aquí, en el texto que estamos leyendo, la pregunta es, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Miremos el texto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer, amigo? Hermano y hermana que está usted mirando la pantalla, responda. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Si estuviera en una reunión pública, las manos se levantan y alguien va a decir el orgullo, la envidia. ¿Qué opina? ¿Estará por allí el pecado primero que aconteció en el cielo donde no había pecado? ¿Será? Le hago una pregunta en este punto, en este momento. ¿Recuerda usted alguna vez que en su iglesia o en las congregaciones por donde usted haya pasado, recuerda alguna vez que hayan defraternizado a alguien? Esa palabra defraternizar es borrarlo del libro, sacarlo de la iglesia, eliminarlo. ¿Recuerda alguna vez que hayan borrado a alguien del libro, su iglesia, por orgulloso o por envidioso, codicioso? ¿Recuerda alguna vez que se sentó su junta y llevó propuesta al pleno de la iglesia y dijeron, mire, el hermano tal ha dado evidencia de orgullo, lo vamos a borrar por eso? ¿Se acuerda? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Al hacer la lista, ¿se acuerda? Al hacer una lista de pecados, también cae en la situación que cayeron los fariseos, atomizar el pecado. ¿Qué es esto de atomizar el pecado? ¿Ha leído frascos que dice envase con atomizador? Tiene una cosa para apretar arriba y eso es atomizar, disparar el spray en lugares específicos. Boom, 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 boom. El fariseo atomizó el pecado, entonces atomizó la salvación. Dijo, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Entonces déjate hacer esto, déjate hacer esto y déjate hacer esto. Entonces ya estás bien santito con Dios. El problema que tenemos con esto es que el problema no son los pecados, el problema es el pecado. El pecado. ¿Verdad que en su iglesia no han borrado a nadie por orgulloso? ¿Verdad que en su iglesia no han borrado a nadie por codicioso o envidioso? Ah, pero si se lleva de encuentro el séptimo mandamiento, nos reunimos todos y lo apedreamos porque qué barbaridad lo que hizo. Nosotros hemos llegado a ver el pecado como pecado terrible, como pecados tolerables y pecados que les damos la bendición. El orgullo es pecado. La codicia es pecado que esté en los mandamientos.
Pero como no se ven como el borracho cuando se viene cayendo, o el hermano o la hermana cuando le nace un hijo afuera del matrimonio, entonces unos pecados los satanizamos, otros los toleramos y vivimos con ellos, y otros les damos la bendición. Y el orgullo y la envidia han sido pecados benditos en la iglesia. Nadie se ha borrado por orgullo y por envidia, pero sí por adulterio, por irse a bolo, por irse a bailar, por robar, por eso sí. Y entonces, ¿en qué consistió? ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? Si leemos bien el texto, si notamos bien el texto, el pecado de Lucifer no fue una conducta, no fue un acto. Lucifer no se fue a meter a los baños del cielo a fumar marihuana. Lucifer no se agarró un salón del cielo y puso un baile y metió sin cobrar a la tercera parte de los ángeles del cielo y por eso los echaron. Lucifer no se fue por allí en un día que los demás estaban adorando y él escondió unos bloques de oro y los fue a meter en otro planeta para hacerse más rico, ¿no? Leamos el texto y dice lo siguiente. Isaías 14. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, miren, ni siquiera lo dijo de palabra, era en el pensamiento, era una percepción en el corazón de este ángel. Subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré a las alturas de las nubes. Subiré y seré semejante al Altísimo. ¿En qué consistió el pecado de Lucifer? No fue un acto, fue una actitud. Una actitud que ni siquiera la pronunció de boca. Era en el corazón. ¿Qué cosa? Desafiar la autoridad de Dios. Y dijo Lucifer en su corazón, él sabía que no lo podía derrocar, Dios es Dios. Él sabía que no podía quitarle, arrebatarle el trono. Note que Lucifer dijo que se iba a hacer un trono para él. ¿Notó eso? Lucifer sabe que no puede eliminar a Dios y colocarse en el lugar de Dios. Pero entonces dice, voy a ser semejante al Altísimo. Yo no voy a seguir lo que ha dicho la autoridad de Dios. Yo voy a seguir mi opinión. Yo voy a ser mi propio Dios. Si ustedes ven cuántas veces aparece en esa cita el mí, o sea el yo, o sea el ego. Véanlo conmigo. Tú que decías en tu corazón, 1, subiré, yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, segunda vez, yo voy a levantar, dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré, tercera vez, todo estaba girando alrededor de, yo lo voy a hacer, subiré, me sentaré, construiré a los lados del norte, y va a seguir todavía, sobre la altura de las nubes, subiré, cuarta vez, y seré, quinta vez, semejante al Altísimo. ¿Cuántas veces ese pensamiento giró alrededor del mismo? 5 veces. Y era un pensamiento. Claro, al decir Lucifer que va a tener su propio trono, vino lo que Apocalipsis 12 llama, hubo una batalla en el cielo, porque no pueden haber 2 dioses. No, Señor. Solo hay un Dios. Y quien entiende clarito la cita de la carta del apóstol Pablo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, tiene claro que no se puede levantar otro Dios. Pero Lucifer dice, yo voy a ser mi propio Dios. El pecado ocurre cuando la criatura desafía la autoridad de Dios. El pecado ocurre cuando la criatura razona la autoridad de Dios. ¿Lo obedezco o no lo obedezco? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Voy o no voy?
Allí ocurre el pecado. Lucifer le dijo a la tercera parte de los ángeles del cielo: ¿quieren ser ustedes también como Dios? ¿Quieren ustedes ser su propio Dios? ¿Quieren tener libertad absoluta y no seguirle las reglas a nadie? Vénganse conmigo. Y se los llevó con él. Se los llevó con él. El pecado de Lucifer no fue un acto, fue una actitud. ¿Me expliqué? Cuando entiendo esto, miro lo que pasó con Adán y Eva. ¿A dónde fue arrojado Satanás y los ángeles que se rebelaron? A la tierra. Y cuando llegan a la tierra, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Satanás? Génesis, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Génesis 3, 1 al 6, para los que anotan de una buena vez, para que no esté adivinando a dónde va a parar. 1 al 6. Génesis, capítulo 3. Vea lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí había una gran mentira ya, porque Dios había dicho lo que Eva le va a decir. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, hasta aquí la mujer ha contestado correctamente, y la mujer no se ha colocado en terreno de discusión. Dice la mujer: esto ha dicho Jehová. O sea, la mujer cita, como decimos ahora, un escrito está. Si ustedes notan, Jesús en la tentación no le discutió nada, o sea, no cayó en el terreno de razonar nada con Satanás. Satanás dijo: di que la piedra se convierte en pan. La palabra de Dios le citó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, ya dijo Jehová cómo se vive. Te voy a dar todos los reinos si postrado me adoras. Escrito está, ya dijo Dios que solo a él se lo puede adorar. ¿Se fijan ustedes? Y dice: mira, échate abajo, te va a proteger. Escrito está, ya dijo Dios que no tientes, que a Dios no se lo tienta. Todas las citas son de Deuteronomio. Ahora la mujer le contesta hasta aquí igual, dice: ya dijo Dios, de todos podemos comer, el que esté en el centro no podemos comer. El día que comamos morimos. Viene la serpiente y desafía. Entonces, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, miren esto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora noten, la mujer está impresionada con la declaración. Nunca había escuchado hablar las serpientes. Nunca había escuchado a una sola criatura que desafiara a Dios. ¿Y cómo lo hizo? La mujer siente que ahora está enfrente de otro Dios, que se siente igual a Dios. Eso fue lo que dijo Lucifer, que él iba a ser igual al Altísimo o semejante al Altísimo. Y Eva está en un dilema. ¿Hay dos dioses? Este lo desafía y se está comiendo la fruta y no se está muriendo. Y miran ustedes el zarpazo. Lo mismo que dijo allá, solo en el corazón, la misma vuelta que les hizo a los ángeles, ahora se le está haciendo a la raza humana. Y le dice: ¿sabes qué va a pasar? ¿Quieren ustedes, quieres tú ser semejante al Altísimo? Ven la declaración: sabe que seréis como Dios. ¿Te gustaría ser como Dios? Qué triste, pero viene el versículo 6. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió como ella. Qué terrible, hermano. Qué terrible, porque ahora en el versículo 6, Eva hace lo que no hizo antes. Y aquí
está el pecado de Eva. ¿Saben? ¿Saben? Cuando Eva mordió la fruta, en la fruta, la gente dice manzana. No hay nada que diga que era una manzana, era una fruta. No sabemos qué. Pero cuando Eva mordió la fruta, quedó en la fruta, ¿qué cosa? La mordida, la huella de los dientes de Eva. Le pregunto, ¿esa mordida en la fruta era el pecado de Eva? ¿Qué dice usted? ¿Ya contestó? No, no. Eva no pecó cuando mordió la fruta, no. No. Eva ya había pecado cuando mordió la fruta. ¿Le sorprende esto? Eva no pecó cuando mordió la fruta. Eva ya había pecado cuando mordió la fruta. ¿Cómo? Cuando dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto. ¿Qué hizo Eva en esa primera parte del versículo? Agradable, codiciable, bueno para comer. Razonó la autoridad de Dios. La primera vez dijo, no, Dios ha dicho que de todo menos este. Bien, esa es la autoridad de Dios. Pero ahora la razona. Es bueno el árbol. Es agradable. Me va a hacer sabia igual que voy a ser semejante al Altísimo. La mordida en la fruta no era el pecado, era la huella que deja el pecado. Siempre que se peca quedan evidencias. Hermano, la borrachera no es el pecado, es la evidencia del pecado. El hijo por fuera del hogar no es el pecado, es la evidencia de ese adulterio. Y puedo mencionarle tantas cosas si tuviera el tiempo, pero el humano, la criatura, comete el pecado cuando se pone a razonar. He hablado con señoritas hablaba con una señorita que andaba sus joyas. Y le digo, hija, estamos en la iglesia, somos miembros de la iglesia, nuestros miembros de iglesia no usan las joyas. Dice que Dios me ha pedido el corazón, no las orejas. Quien tiene problemas con joyas no tiene problema con las joyas, sino con ¿qué? Con razonar lo que Dios ya ha dicho al respecto de esto. Quien tiene problemas con el día de reposo, el problema no es el día de reposo, es que nos ponemos a razonar si obedezco o no obedezco, si me conviene o no me conviene. Y resulta que no funciona así, no funciona así. Si usted tuviera cada vez que darle una explicación a su hijo para que le obedezca, le hace un daño. Un daño. Porque el primer deber del ser al nacer es aprender a obedecer. ¿Cómo es que un Dios que me dice que me salva gratuitamente, que me justifica por la fe sin las obras de la ley, me manda que lo obedezca? Ese es el asunto. Dios es soberano. Cuando eligió el árbol, tal vez habían 20, 40 árboles iguales o parecidos. No le preguntó a Adán, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo? No. En cierto sentido, la autoridad de Dios es arbitraria. Él puso el día que Él dijo. Él dijo que hay que cuidar este cuerpo. Él dijo que la 10ª parte de todo lo que recibimos a Él le pertenece. Esa es la autoridad de Dios. Y Dios no va a arriesgar el cielo. Dios no va a arriesgar su universo llevando criaturas que se le plantan a discutirle su autoridad. Ese Dios que me salva por pura gracia me va a pedir cuenta de mi obediencia en el día final. Allí va a pagar a cada uno según sus obras. Y si usted se da cuenta, yo no puedo hacer nada para salvarme, porque aunque amontone jabón y lejía, no me limpio. Entonces su sangre me limpia. Pero el mismo que me limpia ha dado mandamientos. Cómo se cuida el cuerpo, cómo se maneja el tiempo, cómo se manejan las finanzas, cómo se guardan los mandamientos si queremos entrar en la vida eterna. No me salva la obediencia. La raíz de la salvación es la gracia. El fruto de esa salvación es la obediencia. Gracias, Dios eterno, por tu grande misericordia.
Está con cada uno que no quiera defraudar, que no quiera discutir tu autoridad. Tú eres soberano. Gracias porque nos salvas sin merecerlo. Que te obedezcamos por amor y que entendamos cuál es tu santa voluntad en esto. Ayúdanos por obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos presta vida con salud, el tema continúa mañana.